misma y no acaba de cuajar o de seguir evolucionando la idea. Posteriormente, durante el siglo XX, esta idea ya pierde fuerza totalmente cuando llegan las dictaduras fascistas en los dos países. Con Salazar y con Franco, y antes también de ellos, se reafirman de manera muy notoria las identidades nacionales de ambos países. Y bueno, hay que decir que luego cuando llega la educación universal, la educación transmite unos valores nacionales excluyentes y que además también olvidan todos estos vínculos que estamos compartiendo. Franco y Salazar, pues de alguna manera se dan la espalda y somos un poquito todavía herederos de esa situación que creó una distancia muy fuerte entre los pueblos y también un sentimiento de pertenencia muy diferenciado a las dos naciones, que lógicamente no hay que negar ni tratar de hacer desaparecer, pero bueno, hay que constatar. Ya, cuando llega la democracia, a partir de 1975, 1974 en Portugal, las cosas cambian. Hay una cuestión que no he puesto ahí, pero que es curiosa, porque Portugal, al principio de la Revolución de los Claveles, hay un pequeño grupo que se llamaba Liga Iberista, que hizo un manifiesto al país, que es una curiosidad prácticamente, porque era un grupo relativamente pequeño. Pero bueno, en esos momentos de cambio, de incertidumbre, también hubo alguien, porque es una idea que siempre ha estado ahí, hubo alguien que pensó en que a lo mejor la solución era volver a mirar al resto de la península. Pero, bueno, hay quien dice que con la entrada en la Unión Europea, que es lo que vamos a ver a partir de 1985, se cargan el iberismo, porque de alguna manera lo que nos ha dado la Unión Europea es lo que muchas veces no pensábamos que nunca íbamos a alcanzar. Como veremos, no tener fronteras, tener una moneda común, tener infinidad de tratados de cooperación, tener presupuestos para hacer cosas en la frontera, como se hacen todos los días. Es decir, que a la Unión Europea le debemos mucho también en la Unión Peninsular. Pero también tenemos que pensar que la unión que pueden tener España y Portugal dentro de la Unión Europea no puede ser la misma que tenemos España con Letonia, que también está en la Unión Europea, por una cuestión cultural y por obviedades, ¿no? Por distancia física y por infinidad de cuestiones. Personalidades iberistas. Bueno, siempre ha habido quizá muchas declaraciones y muchas personalidades y poca acción, pero vamos a ello. Ya de Teófilo Braga he hablado. Fernando Pessoa, vemos que la intelectualidad portuguesa potente ha estado cerca del iberismo muchas veces. Escribe un libro que se llama Iberia, que hace sus propuestas en relación al iberismo. Antonio Lobo Antunes, que es un literato que está vivo, por eso lo he puesto, porque a veces nos vamos demasiado a lo antiguo, que ha sido candidatado a premio Nobel, pues hizo también unas declaraciones en el 2012, dice: los portugueses votarían a favor en un referéndum por una república federal para la península ibérica. Bueno, esto algunos nacionalistas portugueses pues prácticamente te saltan al cuello, pero bueno, lo dijo. Miguel de Unamuno también es un partícipe de lo que se ha hablado, que he puesto en la anterior imagen del iberismo cultural. Saramago, por supuesto, Saramago es el gran referente. José Saramago, premio Nobel de Literatura portuguesa, que hizo unas declaraciones, ahora la voy a leer, pero que estuvieron en la prensa portuguesa presentes durante mucho tiempo y que fue realmente polémico, que decía: con 10 millones de habitantes, Portugal tendría todo que ganar en cuanto a desarrollo y no sería una cesión ni acabar con el país. Continuaría de otra manera. No se dejaría de hablar, de pensar y de sentir en portugués. Y no seríamos gobernados por españoles. Habría representantes de los partidos de ambos países en un parlamento único con todas las fuerzas políticas de Iberia. Bueno, Saramago la verdad es que también fue muy vilipendiado por estas manifestaciones, no todo es positivo, pero evidentemente es un gran ejemplo contemporáneo, aunque ya fallecido, de lo que puede llegar a ser una expresión libre, porque muchas veces también hay que decir que las personas no expresan
sobre todo en Portugal, lo que pueden sentir en este aspecto. Ian Dinson, que es un famoso hispanista, hace nada escribió un libro, Aventuras por Iberia o algo así se llamaba, y bueno, sueño con la gran República Federal Ibérica. Pérez Reverte, hay una Iberia indiscutible que está entre los Pirineos y Gibraltar, con comida, raza, costumbres, historia en común, y las fronteras son completamente artificiales. María de Medeiros, una gran actriz, quizá la más conocida, por lo menos en España, del cine portugués. España y Portugal tienen tantas cosas que nos unen y tanta riqueza cultural en cada una de sus regiones que debemos de intentar la unión. En las encuestas, hemos tenido diferentes estudios de opinión. Bueno, las encuestas son lo que son, tampoco vamos a pensar que podemos pontificar a través de una encuesta, pero tenemos en 2010 un barómetro de opinión hispanoluso que comenzó la Universidad de Salamanca, que murió ese barómetro por cuestiones de los recortes, también nos llegó al iberismo los recortes, y en 2010 decía en la encuesta última, la más favorable, que el 45% de los portugueses y el 40% de los españoles estarían a favor de la Federación Ibérica. Hay otra encuesta de este mismo verano que habla que el 68% de la población de Portugal estaría a favor de algún tipo de unión política. No quiere decir a favor de una unión en un solo Estado, con esto hay que tener matizaciones, ni de lejos en Portugal el 68% piensa que hay que unirse a España, pero sí que hay que cooperar más. Diríamos que el 32% es contrario a España, lo podemos ver así, porque para decir que no estoy a favor de ningún tipo de unión política, quizá ese otro 32% sí que sería un poco reacio. Bueno, ahí hay una serie de datos, pero me gustaría incidir también en que, lógicamente, esta idea en España tiene sus detractores, pero bueno, me voy a entender un poco también a los portugueses, porque no han venido los representantes de nuestra plataforma por problemas, y vemos que hay temores en Portugal hacia la excesiva penetración que pueda haber de las empresas españolas. A veces es cierto que esto es un poquito sentido con cierto agobio por parte de algunos portugueses, y también hay un miedo legítimo, por supuesto, que por supuesto no es algo que nosotros pretendamos ni de lejos, aunque nos van a acusar siempre de ello, que es a una pérdida de identidad portuguesa. Aquello de que el pez gordo se come al chico, ¿no? Pues ese temor forma parte también un poco de la identidad portuguesa, y hay que conocerlo y saber que con ello hay que contar y actuar en consecuencia. Bueno, nuestra plataforma. Hemos hablado de un montón de antecedentes, de un montón de personalidades. Hay bibliografía increíble, hay muchísima bibliografía. Parece que hay muchas personas que se dedican a escribir y pensamos que hay pocas personas que se dedican a actuar. Por eso nosotros pensamos en montar una plataforma a ver qué salía. Básicamente eso es un poco la cuestión. Entonces nuestra plataforma trata de recoger todos estos antecedentes, todas estas inquietudes, y nacimos como una iniciativa espontánea de la sociedad civil que comienza comunicándose principalmente por redes sociales, convocando reuniones en ambos países y finalmente constituyéndose formalmente. Hay que decir que nosotros nos constituimos en primer lugar el 17 de febrero de 2017, nos constituimos en Elvas, en Portugal, porque no existe la posibilidad de hacer una asociación o una plataforma en los dos países legalmente. Es una de las cuestiones que también nos gustaría reivindicar. Y es constituida con portugueses. Es que a veces, porque estamos aquí solo españoles hoy, aunque ha venido João Freitas, gracias por tu presencia, a veces parece que esto es una cosa solo de españoles y por supuesto que no. Nosotros siempre hemos tratado de hacer las cosas desde Portugal y de hecho hemos hecho más cosas en Portugal casi que en España. Somos dos asociaciones, como acabo de comentar, y nuestro objetivo genérico es recoger y tratar de representar esta idea de la mejor manera posible. Y
Tenemos una implantación territorial en pequeños grupos, estamos en Madrid, en Elvas, Badajoz, en Elvas principalmente, tenemos ahí un grupo que es donde actúa nuestro presidente en Portugal, que es Ignacio Terrinca, que es psicólogo educativo en Lisboa, aunque él es natural de Elvas y va todos los fines de semana, por eso hemos puesto lo de Elvas. También tenemos alguna representación en Lisboa, en Galicia. Por supuesto, aquí tenemos a Gabriel y a Cándido y más personas. En Barcelona, donde curiosamente hicimos nuestra primera presentación. Estábamos aún sin constituir formalmente, pero nuestra primera presentación la hicimos ahí en un ambiente un poco hostil en Barcelona en el 2016, el 30 de septiembre creo que fue, en un sitio muy pequeño, pero fuimos capaces de ir allí, contar nuestra historia y salir en algún medio, ¿no? Fue algo pues interesante. Tenemos diferentes representantes también en todas las esquinas, creemos, de la península. ¿Cuáles han sido nuestras principales actividades? Por supuesto, hoy en día el activismo digital en Facebook. Tenemos un grupo de 7.000 y pico personas, del cual estamos muy orgullosos porque hay aproximadamente la mitad de portugueses, la mitad de españoles. Allí se debate de todo, se escribe en portugués y se escribe en español, lo cual, bueno, demuestra la intercomprensión que es absoluta a nivel escrito. Hablado es otra cuestión, pero a nivel escrito es otra. También hay gente que se enfada, como no puede ser de otra manera, que se dicen las cosas y eso es muy vivo y muy interesante y es todos los días. A veces un poquito pesado también, hay que decirlo. La presentación, hemos hecho presentaciones y actos, porque también hay muchos grupos por ahí que pululan, pero que no salen de la pantalla. Está muy bien estar dentro de la pantalla, pero también hay que estar fuera. Y como hemos hablado, hemos hecho presentaciones en Barcelona, en Elvas, en Madrid, en Badajoz. Dimos una conferencia sobre iberofonía y yo creo que alguna cosa se me ha olvidado. Hemos tenido presencia en diferentes medios públicos portugueses y españoles. Conseguimos salir en una televisión nacional portuguesa, que fue un poquito lo más visto que hemos hecho hasta ahora. Nos gustaría estar en más sitios. Dentro de nuestra línea, que quizá esto no lo haya comentado, hemos tenido audiencias con el presidente de Extremadura, que es Guillermo Fernández Vara, y con el senador por Orense hace poco, con Luis García Mañá. El presidente de Extremadura hay que decir que tiene la nacionalidad portuguesa, porque es natural de Olivenza. Lo digo en portugués porque él, en su familia, pues porque son naturales de Olivenza, sabemos que Olivenza fue portuguesa y bueno, el gobierno de Portugal ofrece la posibilidad a los nativos de Olivenza de obtener la nacionalidad sin otro requisito que el haber nacido en Olivenza, porque hay una reclamación también por parte del gobierno de Portugal. Pero es curioso porque él se declaró, me lo dijo a mí personalmente, se declaró iberista. También habló de los problemas, pero bueno, vemos que ahí tenemos un presidente de comunidad que de alguna manera está dispuesto a echarnos una mano. También tuvimos la audiencia o la visita al senador por Orense, Luis García Mañá, al que Cándido, creo que conseguimos ilusionar, ¿no? Fue la expresión que dijo. ¿Por qué? Porque al final lo que nos gustaría es pues, influenciar en los partidos políticos para que esta idea la vayan recogiendo. Luego iremos a nuestra idea concreta, que creemos que se puede, dentro de lo que es el marco actual, se puede llevar al efecto sin que haya que hacer ninguna revolución. Tenemos un acuerdo con el Partido Ibérico Iber, del que antes hablaba Cándido, en el que nos hemos adherido a una declaración de Lisboa, que es de lo que vamos a hablar después, no hace falta explicarlo, y hemos realizado algunas acciones conjuntas. Nosotros no somos partidistas y, bueno, este partido fue el primero que surgió y tenemos relación con él, pero también tenemos relaciones con otros partidos. Y tratamos de tener cuanto más partidos de España y de Portugal, mucho mejor. Al final, después de todos los análisis, después de todos los antecedentes, después de todas las actividades,
hemos llegado a concretar un objetivo a corto plazo, que es el de la Confederación Ibérica, que voy a pasar a explicar a continuación. Bueno, aquí nos falta Joao, porque tenemos la visión específica de la PFI portuguesa, que es Joao Pedro Baltasar, el representante que iba a venir. Tenemos muchos más portugueses, lógicamente, en la plataforma, y que, bueno, nos iba a hacer... voy a tratar de comentar brevemente lo que él quería expresar, porque es lo que quería expresar es la idea de que este acercamiento entre España y Portugal tiene que hacerse con mucha cautela, que tiene que hacerse siempre desde un respeto, que por otro lado es algo redundante, pero bueno, si los portugueses lo sienten así hay que subrayarlo, desde un respeto a las identidades y a la soberanía portuguesa. Y Joao Pedro Baltasar es profesor de portugués en Madrid. Curiosamente, él fue a Madrid a dar clases de inglés y acabó dando clases de portugués en Madrid porque le pagaban más. Es una cuestión también curiosa. Y él está muy agradecido a Madrid, a la oportunidad que le ha dado pues, de labrarse un futuro. Es una persona joven, de 30 y tantos años, que está comprometido con la idea, pero que siempre subraya que hay que ser muy cautelosos, que hay resistencias muchas veces psicológicas en la población y que, por tanto, él nos da su apoyo y hace todo lo posible porque la idea triunfe, pero que siempre tenemos que estar pendientes de estas resistencias legítimas que existen en Portugal. Bueno, nosotros hablábamos antes que lo que tenemos es una propuesta de confederación. Pensamos, no, es una obviedad que la confederación ya existe de facto dentro de la Unión Europea, porque la Unión Europea es quizá la confederación más potente que ha dado la historia, en todos los sentidos. Pero es una confederación multilateral de un montón de países muy diversos desde todos los puntos de vista, y que, aunque es una historia de éxito, aunque tiene sus dificultades, por ejemplo ahora con el Brexit, pero que nosotros pensamos que obviamente eso no sirve para la península, que estamos muy agradecidos y que vamos a utilizar el marco de la Unión Europea, pero que no es suficiente. Entonces nosotros proponemos una confederación bilateral de España y de Portugal y mucho más profunda, que sea viable, que sea práctica, que sea sencilla y que no gaste euros, que no suponga más coste el poner aquí una nueva estructura administrativa que suponga gastar el presupuesto. La frase, la Unión Europea no acaba con el ideal iberista, lo potencia. La verdad es que tenemos que estar agradecidos a la Unión Europea. Yo creo que no habríamos conseguido en otros 700 años acabar con las fronteras, con las aduanas, con los escudos y las pesetas y con toda la barrera que supone la frontera. Que sigue suponiendo en algunos aspectos, pero que muchísimo menos, desde luego, que hace 30 años. La confederación de facto, bueno, ya existe la confederación dentro de la Unión Europea. Vamos a repasar algunos de los hitos. Fue en 1985 cuando todos sabemos que España y Portugal entraron juntas en la Unión Europea, otro hito conjunto. Tenemos el espacio Schengen, sin fronteras físicas, desde 1995, la moneda común, a que ya me he referido. Hay unas relaciones comerciales potentísimas, qué decir aquí en Orense, donde todos los días hay intercambios, donde hay empresas presentes en un lado y en otro. Para Portugal, España es el primer cliente y el primer proveedor. Para España, Portugal es el tercer cliente y el tercer proveedor. Existe una red, la RIET, que es una red de instituciones transfronterizas, que agrupa a las múltiples instituciones que hay, porque la verdad es que hay que decir que la cooperación es muy buena, muy profunda. Tenemos las eurociudades, en la raya gallega son 4 eurociudades, si no me equivoco. Tenemos las cumbres ibéricas, que esto sí que es algo bilateral, que la próxima se va a celebrar creo que el 22 de noviembre en Valladolid. Y bueno, ahí sí que se reúnen los dos gobiernos y se marcan un poco las líneas de cooperación y de actuación entre los dos países. La última fue en Vila Real,
y hay una memoria que la verdad es que da todas las pistas sobre dónde estamos en cooperación. Existe la doble nacionalidad entre españoles y portugueses, cosa que no existe con el resto de los países europeos. Es decir, no se puede ser español y alemán a la vez, o no se puede ser español y francés a la vez. Tenemos ahí un compañero que su mujer es francesa y lleva 20 años en España y no puede tener la doble nacionalidad. Te hacen firmar una renuncia. Quizá eso no esté bien, pero sí que tenemos la doble nacionalidad con Portugal desde la República. Desde la República en 1930 y tantos fue cuando se alcanzó esta posibilidad. Tenemos lo que he comentado antes de Olivenza, la posibilidad de que los oliventinos adquieran la nacionalidad portuguesa sin mayor trámite, y esta misma propuesta nos comentó el senador Luis García Mañá que la hizo para Couto Mixto, que por algún motivo político de rivalidades no ha cuajado, pero que probablemente pueda alcanzarse, y quizá pueda alcanzarse en otros territorios de frontera que tienen unos vínculos muy potentes. Bueno, esto es una diapositiva sobre la RIET, que hay un montón de organizaciones transfronterizas de cooperación en las que trabaja mucha gente, porque también tenemos que decir eso, que nosotros no venimos a inventar la cooperación. Lógicamente, que hay mucha gente trabajando todos los días en cooperación y que lo hace muy bien. Nosotros tenemos una plataforma civil que hace unas propuestas, pero que aplaudimos el trabajo de los profesionales. Bueno, más imágenes sobre el tema de la cooperación. Las eurociudades que tenemos en la raya de Galicia son Tomiño, Vilanova de Cerveira, Valencia, Tui, Montsou, Salvaterra y Chávez Berín. Esas son las 4. Hay más. La última, además, creo que fue la de Tomiño, Villarreal de Cerveira, pero anteriormente la que más población abarca, que no está en Galicia, es la de Elvas, Badajoz, Campomayor. Bueno, seguimos con nuestra propuesta, o empezamos con nuestra propuesta. La Confederación de Jure, que sería lo que nosotros proponemos, lo concreto, tendría una forma de tratado internacional. Un tratado internacional es un acuerdo que firman, de derecho internacional, que firman en 2 estados que no tiene mayor dificultad. Simplemente 2 estados en el uso de soberanía se ponen de acuerdo y firman un tratado. Sustituto del actual Tratado de Amistad que data de 1977. Tenemos muchos acuerdos de cooperación, pero no un tratado global como el de 1977, que se firma en una época en la que creo que en el preámbulo del acuerdo pone literalmente que vivimos en un clima de mucha desconfianza, algo así, pone, porque en ese momento salimos de las dictaduras y las dictaduras han encargado de crear un muro identitario entre los 2 países. Ahí vemos en la fotografía un símbolo más de que somos prácticamente lo mismo, los 2 Suárez, ¿no? Suárez, Adolfo Suárez y Mario Suárez, que están firmando el acuerdo. O a lo mejor estaban haciendo otra cosa, pero yo es la foto que he sacado. Bueno, el principio del tratado. Creemos que es realista esta propuesta y vamos a tratar de llevarla a las instancias que puedan hacerlo posible. Incluso estamos empezando a tratar de hacer un borrador concreto de lo que sería esta propuesta de tratado internacional como Confederación Ibérica. Los principios en los que basamos, lógicamente, es en la legalidad constitucional de ambos países. Esto es una cuestión obvia, pero que hay que subrayar tantas veces como sea necesaria. Existen 2 países con su soberanía, con su historia, que tienen muchas cosas en común, pero existen 2 países. Por lo tanto, esa legalidad es incuestionable y queremos ser, por supuesto, realismo, porque muchas veces la pregunta que nos hacen, pero bueno, esto es algo utópico. Bueno, el primer paso no es utópico. Ya podríamos hablar. Coordinación de todas, ¿qué es lo que buscaría? Coordinar todas las políticas de cooperación y se apoyaría en la Unión Europea, por supuesto. Tendría un coste, como habíamos hablado, para los presupuestos públicos 0, a ser posible, porque tenemos unas estructuras administrativas muchas veces sobredimensionadas. Tenemos mucha gente que está sin hacer nada en los ministerios de los 2 países.
En Portugal la burocracia es todavía un poquito más que la de aquí. Entonces, bueno, podemos aprovechar todas estas cuestiones. Nos gustaría que tuviese una estructura estable, y ahora ahondaremos en esta idea, con un presidente y con sus departamentos. Vamos a tener un presidente, tenemos un presidente de la Comisión Europea, tenemos un presidente del Parlamento Europeo. ¿Por qué no va a ser posible un presidente de la Confederación Ibérica? Porque va a cobrar nada, va a ser posible, porque estos de Europa cobran bien, hay que decirlo. Tendríamos unos órganos funcionales, ministerios entre comillas, que serían unos órganos de coordinación paritaria entre los ministerios de los países, evitando las duplicidades. Y creemos que esto, aparte de todo lo bueno que puede tener en cuanto a coordinación, etcétera, y tener un organismo, tendría un valor simbólico. Creemos que pensar que existe esta idea pues puede ayudar también a que las cosas prosperen, con su bandera, con su himno, como tiene Europa. Si tenemos un himno con Letonia, ¿por qué no lo vamos a poder tener con Portugal? ¿No? Y que al fin y al cabo sería una institución de reencuentro cultural. Las ventajas que creemos genéricas serían un mayor poder de negociación en la Unión Europea. Hablábamos de la proyección internacional. España y Portugal deben de coordinarse, ya lo hacen en alguna medida, pero deben de coordinarse quizá